abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Muy bien. Hoy vamos a hablar, ¿no?, de los riesgos de llevar cosas arriba del techo del auto. Sí, los riesgos y cómo el seguro responde en esa situación, si hay un problema. Dale, en instantes vamos a ver eso. También está con nosotros José Ignacio Vano para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal, José? ¿Cómo Bien, andás? muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un placer. Y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista José Dapena. Quédate con nosotros. Tras este breve intervalo vamos a regresar con todos estos temas. Bueno, estamos ya de regreso. Vamos a comenzar a analizar la actualidad económica y hoy hubo euforia, cierta euforia en los mercados tras el anuncio de la fórmula Macri-Pichetto para las próximas elecciones. Una importante baja del dólar que se ubicó en su nivel más bajo desde fines de abril. También una caída significativa entre ayer y hoy en el riesgo país y también una fuerte suba, ¿no?, de las acciones, con el Merval superando los 40.000 puntos y alcanzando un nuevo récord histórico. José, bueno, más allá de la mejora en las chances de Cambiemos que esto representa, también se trata, ¿no?, de la incorporación de una figura de gran trayectoria y experiencia política que podría ser, ¿no?, una contribución importante para avanzar, ¿no?, en las reformas económicas que a este gobierno tanto le costaron y que son esenciales, ¿no?, para que la economía argentina gane en competitividad y pueda salir, ¿no?, de este estancamiento en el que se encuentra inmersa desde el año 2012. Sí, así es. Sí, fue una sorpresa para todos. Así se notó en el mercado, digamos. Si no hubiese sido una sorpresa, no hubiésemos tenido la reacción que tuvimos ayer en la última hora y media de rueda y demás. Hay varios temas interesantes desde la óptica del mercado, ¿no? Por supuesto. Y creo que se tomó así positivo por distintas cosas. Uno, bueno, un cambio de aire, ¿no? Parecía como que más o menos las fichas eran conocidas. Entonces un cambio de aire creo que va a aportar, aportó, de hecho, fue bienvenido. Pero aparte no solo por un tema estrictamente electoral, Tal cual. Sino por un tema también de gobierno, ¿no? Entiendo que en ese sentido... Cambiemos ha mostrado, ¿no?, ciertas dificultades para llevar adelante, ¿no?, la agenda política, en particular en el ámbito parlamentario, que es un ámbito en donde Miguel Ángel Pichetto se maneja como en su casa, ¿no? Sí, bueno, es una de las jugadas, entiendo yo. Ya es de larga data el trabajo que ha tenido casi 4 años de este gobierno en poder conseguir que pase el Congreso varias normas, varias leyes muy importantes, reformas tributarias, reformas en el sistema previsional, en el sistema laboral, que son tan importantes. Vos pensás, por ejemplo, el caso de lo que pasó en Brasil o de lo que está pasando en Brasil, porque vienen con unos meses, digamos, más adelantados que nosotros con esto. El caso de Bolsonaro, ¿no? Claro. Bolsonaro, la movida importante y un poco lo que estuvo empujando todo este tiempo el mercado brasileño es que se espera que se apruebe una reforma previsional, también laboral. Por ahora están en promesas, vamos a ver si se sigue demorando, van a entrar en turbulencias o no. Pero eso es fundamental en Argentina porque se necesita y porque se necesita también un tema relativo. Brasil lo tenga, nosotros no, nos deja peor ubicados. Y yo creo que Pichetto ha demostrado ser una persona muy hábil como operador dentro del Congreso. Tal cual. Por el poder que ya tiene, digamos, por la gente que él puede traccionar dentro del Congreso, pero también por los contactos que tiene, directa e indirectamente. Indirectamente también por su llegada a los gobernadores peronistas, que también los gobernadores peronistas tienen mucha injerencia sobre los miembros del Parlamento de esas provincias. Con lo cual me parece que pueden llegar o sea, tenemos esperanzas de que muchas leyes muy importantes que están ahí demorándose se aprueben en este próximo mandato, si llega a ver. Siempre suponiendo tal cual, que haya una reelección del presidente Macri. Bueno, muy bien, en instante vamos a seguir justamente
desentrañando lo que sucedió hoy en los mercados. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a ir al ámbito del seguro. Y hablábamos hace instantes, cada tanto, ¿no? Ya uno va por la calle y de repente se encuentra, ¿no?, delante de uno con un vehículo que está llevando algún artículo en el techo, ¿no? Qué miedo cuando sucede eso, ¿no? Sí, en especial porque uno lo toma como una situación bastante normal, pero en eso se empieza a preguntar qué pasa si algo se desprende y choca contra el auto, con lo que tiene que ver también la aceleración de la velocidad, por velocidad. Cuando vas por la ruta, bueno, ¿no? Por ahí vas a 100 kilómetros por hora, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces ahí es cuando uno se hace esta pregunta. Está la Ley Nacional de Tránsito, que responde parte, porque finalmente es hacia donde todos terminamos yendo cuando eventualmente sucede algo de estas características. En concreto, no es que no se puede llevar nada, pero es muy clara la ley respecto de que no puede afectar la estabilidad del vehículo. También hay una cuestión de dimensiones por fuera, ¿sí?, de las medidas mismas del vehículo y también de peso, porque me ha pasado de ver un lavarropas arriba de un auto, desde ya que mucha gente lo toma como una opción para llevar un montón de cosas, claro, pero esto no puede implicar una cuestión de seguridad para el resto y para uno mismo, ¿no? Sí, entonces, bueno, lo concreto es eso. Hay portaequipajes que, por lo general, la policía no advierte estas situaciones tanto, en especial si ve que está bien contenido. El tema es hasta qué punto está bien sujetado, ¿no?, lo que uno está llevando ahí. Entonces, claro, si de repente esto pasara, el que tiene todo riesgo y va atrás, porque esto, si uno circula para adelante, se iría para atrás por lo general, bueno, allí es que está cubierto por el seguro si tiene un problema en su auto. Ahora, está la cuestión de la franquicia, de la cual ya hemos hablado en varias oportunidades, que es el monto por el cual se tendría que hacer cargo el propietario. Entonces, en ese caso es, bueno, yo esto se lo reclamo a la responsabilidad civil del vehículo de adelante. Un seguro obligatorio tiene responsabilidad civil. O mismo si el de atrás no tiene todo riesgo. En ese caso es donde la aseguradora contemplará si estaba o no en el marco de la ley esto que transportaba, ¿sí?, el auto. Entonces allí es donde se hilará fino y se verá si responde la aseguradora del auto que llevaba las cosas o si de repente hay que ir contra los bienes de la persona, ¿sí?, que estaba transportando, para darle algún tipo, se dice ir contra los bienes de una manera... La compañía de seguros puede no hacerse cargo. Y sí, en especial, o sea, cuanto más alejado esté de la Ley Nacional de Tránsito, la forma en la cual este auto llevaba las cosas en su techo, es la mayor posibilidad de que la responsabilidad civil no reaccione. Y luego también hay un montón de notas técnicas que tiene el seguro que cada uno contrata, más allá de lo que la Superintendencia de Seguros de la Nación reglamenta, ¿no?, y tiene que sí o sí estar contemplado. Luego hay un montón de especificaciones que van a depender del seguro y de la empresa que cada uno de ustedes contrate. Hay entre las imágenes unos bidones que encontramos por ahí que algunos... Eso seguro que no está cubierto, ¿no? Bueno, eso es me decían, eso es algo de antaño, sí, que sigue sucediendo y que está prohibidísimo y es peligrosísimo. Llamativa la imagen. Si no tuvieron la oportunidad de verlo, acá se lo traemos, pero desde ya que no es una opción. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar analizando lo sucedido a nivel económico y mañana José Ignacio se va a publicar el índice de precios correspondiente, ¿no?, al mes de mayo. Se espera, ¿no?, una inflación en torno al 3%, por debajo del 3,4% de abril. Habíamos dicho aquí en Café Financiero que con la estabilización cambiaria que se logró en las últimas semanas, esto se iba a reflejar, ¿no?, una desaceleración de la inflación y esperamos, ¿no?, que esta tienda a ubicarse en los próximos meses en torno al 2,5% mensual. Sí, es un poco la expectativa, ¿no? Al parecer, mañana nos enteraremos, al parecer va a ser alrededor de 3, algunos más aventurados dicen que va a empezar con 2.9 empieza con 2. Sería, ¿no?, una sorpresa. Sería, ¿no?, una sorpresa, bueno, pero por ahí estaremos, en torno al 3%. A mí la observación del mes pasado, digamos, de abril, había estado bueno viste una baja importante desde un número enorme, claro. Entonces, ¿no?, sí, tenías mucho espacio para bajar, entonces ya fue positivo la baja,
pero un dato que a mí me había dejado un poquito intranquilo es que la inflación dio 3.4, pero la inflación core, la más importante, la más difícil de bajar, había dado 3.8. Estaba lejos de ese 3% que estamos planteando ahora. Entonces vamos a ver si se llega o no. Y después interesante lo que decías vos sí, cómo una vez que el tipo de cambio se calma, pero fíjate esto, ¿no? Hablando de tipo de cambio, porque una cosa es tendencia y otra cosa es volatilidad. Sí. Tuvimos un abril, ayer estaba viendo los datos de la cotización, una serie de cotización del tipo de cambio. Y tuvimos, por ejemplo, un abril que de punta a punta el tipo de cambio subió 2%. Sí. 2% absolutamente aceptable con una inflación de 3.4. Sin Pero embargo, con una volatilidad enorme. Claro, tuvimos días de +3, de -2, parecía una locura, cuando en realidad de punta a punta son dos fotos distintas, Tal digamos, cual, ¿no? tal cual. Sí. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso y ya venimos hablando, ¿no?, en las últimas semanas de los programas que viene lanzando el gobierno para alentar el consumo y mejorar el humor de la población de cara a las elecciones. Es el caso de Ahora 12, ¿no? Así es, una clase media que perdió poder adquisitivo y que siempre encuentra en estas medidas la posibilidad de acceder. Discutíamos antes de que arrancara el programa del precio final, pero la posibilidad que da saber que uno ese precio a menos puede llegar teniendo las cuotas que con interés y sin interés cambian mucho. Lo que les traemos en pantalla, bueno, hay un dato concreto que tiene que ver con el aumento de las ventas por tarjeta de crédito. Es el primer dato para un fin de semana que desde ya con esta nueva posibilidad y baja en la tasa de interés se mostró alentador y que se acompañó de otro anuncio que tiene que ver con la posibilidad de que ese interés restante, que ahora vamos a ver en tasa nominal anual y costo financiero total, sea absorbido en su totalidad por los comercios y entonces así los consumidores accedan a cuotas sin interés directamente. Entonces, claro, allí el arrastre es mucho mayor y veremos de acá a un mes los resultados más contundentes más allá de este dato concreto, les decíamos, del fin de semana. Entonces, bueno, ahí lo tienen, ¿sí? Cómo varía según la cantidad de cuotas, siendo por un lado la tasa, ¿sí?, la tasa de interés y por otro lado, bueno, se llama tasa nominal anual y el costo financiero total, que sería lo que uno termina pagando, ¿sí?, en total, justamente por aquellos productos que quiera comprar. Insistiendo que esto podría ser absorbido y casi no sentirlo, y ahí es donde se ve la mayor reactivación del consumo. Yami, no deja de ser realmente atractivo, dadas las condiciones hoy del mercado, ¿no? Dado, por ejemplo, lo que hablábamos antes del programa, ¿no?, que uno recibe en los bancos un 55% por un plazo fijo, ¿no?, de tasa de interés. Sí, así es. Bueno, ahí depende cómo la piense cada uno y cuál sea la situación personal de cada uno. Hay gente que puede tener un dinero en el banco rindiéndole y hay otra gente que desde ya tiene que comprar un artículo puntual porque se le rompió la cocina y hace la cuenta y ve si llega o si no llega. Entonces, bueno, en las distintas situaciones es que todos van a encontrar un alivio, siendo este dato que comentábamos y estas placas que les presentábamos el producto de la primera medida que tiene que ver con bajar en un 20% aproximadamente, 25%, lo que es esa tasa. Veremos cómo esto va repercutiendo y también qué otras medidas asociadas al consumo y al poder adquisitivo se anuncian o se dejan de anunciar. Bueno, muy bien, vamos a ir cerrando este bloque, como hacemos siempre ahora, con información del mercado de seguros. Así es, con un elevadísimo porcentaje que representan, según el último estudio, sí fue el día de la seguridad vial y a partir de ello un informe que tiene una observación y más datos al respecto. En concreto y como una de las conclusiones generales que luego iremos analizando en más profundidad, se encuentra el dato de que los problemas, los accidentes de tránsito siguen siendo la primera
causa de muerte entre los jóvenes en la Argentina. No varía mucho año a año, a ver, estamos hablando de vidas, pero no es tan grande el cambio de año a año en la cantidad de muertes, pero sí este dato estremecedor respecto de cómo los menores de 29 años están involucrados, y ni hablar de en situaciones que involucran a una moto en los accidentes de tránsito en la República Argentina. Importante que tomen todas las precauciones para ir seguros cuando van en su motocicleta. Cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Dapena. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Dapena para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí. Hablábamos, José, en el primer bloque de la euforia que se vivió en estos últimos 2 días en los mercados a partir del anuncio de la fórmula Macri-Pichetto para las próximas elecciones, con una fuerte caída del dólar que se ubicó, ¿no?, hoy en su nivel más bajo desde finales de abril, con una fuerte suba del Merval, registrando un récord histórico, y también hemos tenido, ¿no?, una baja significativa en el riesgo país. ¿Te parece justificada esta reacción de los mercados? Bueno, de alguna forma lo que se piensa es que existe un sendero un poco más sostenido de gobernabilidad. Hay algo que yo siempre recuerdo, a fines del 2017, uno de los puntos que se menciona mucho es el 28D, cuando se hizo la famosa conferencia de prensa del Banco Central, que también estuvo, creo que... Se modificaron las metas de inflación. Exactamente, ¿no? pero creo que el punto, yo creo que eso fue un detonante, pero uno de los puntos que estuvo de manera previa, recordemos que había ganado Cambiemos las elecciones legislativas ese año, y en ese mismo momento también estaba pasando la reforma... La reforma previsional. Exactamente. Sí. ¿Vos te acordás lo que fue? Con graves disturbios. Exacto. Entonces a mí eso, el detonante después fue el 28D, pero uno de los puntos que surgieron y que me da la impresión de que fue leído por los mercados internacionales, es decir, bueno, pero si un gobierno que acaba de ganar tiene estos problemas y encima viene con un déficit fiscal creciente y un déficit de cuenta corriente, ¿de dónde va a sacar el dinero para poder cumplir con sus compromisos? Bueno, y dicho hecho, lo que sucedió posteriormente fue una retirada de la confianza internacional. Lo que permite en este caso es asegurar un cierto sendero de gobernabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que puede llegar a tener el Congreso. Es decir, el Congreso es una herramienta fundamental para las reformas que están pendientes, que se quiera o no se quiera, hay que implementarse, previsional, impositiva, laboral, es decir, son los que permiten crecer de manera sostenida en el largo plazo. O sea, que creo que la lectura es positiva, pero vos mencionaste la palabra euforia. Bueno, euforia, pasar de 950 puntos de riesgo país a 850 puntos, está bien que estamos muy contentas, pero salimos del subsuelo para subirnos un escalón, lo cual es muy buena noticia también, ¿no? Me refiero más igual a lo que sucedió, ¿no?, con el Merval, con una suba que llegó hoy a orillar los 7 puntos. 40.000 puntos pasó, sí, por primera vez, un crecimiento cercano al 7% en algún momento, después igual terminó estando por debajo del 6%, pero ayer también había una reacción muy fuerte y también sorprendió, ¿no?, la baja del dólar que se había clavado ahí en torno a los 45 pesos el mayorista, bueno, 46 el minorista. Estaba repasando la última vez que vine, que tuvieron la delicadeza de invitarme, creo que fue a fines de abril, si mal no recuerdo, y justamente en ese momento estábamos hablando del tipo real de cambio y de la tasa de interés. Y cuando me puse a rememorar, decir, el futuro a fines de abril para fines de mayo estaba en 47.30. Claro, sí. Y hoy está en 45. Es decir, que de alguna forma te muestra de que algo que mencionaban en el segmento anterior o en una oportunidad anterior, el hecho de un mayor control sobre el tipo de cambio, una reducción de la volatilidad genera un poco más de confianza. Pero aún así, antes yo me sentía más cómodo con un tipo de cambio 46 que con un tipo de cambio 44, porque de nuevo el arbitraje es tipo real de cambio tasa. Y vos fíjate que las tasas todavía están en niveles, a pesar de que todo de a poquito va disminuyendo, hay algo que realmente me llama la atención. Cuando vos ves a un año, la vez pasada lo veíamos, teníamos algunos intercambios por redes sociales, el TC20, el bono, paga por encima de 30% de tasa real, claro, sí, mientras que el AO20, el bono en dólares, está en 15%, o sea, tenés redondeando 15 puntos, entre 10 y 15 puntos, y eso viene principalmente por lo que se espera que pueda llegar a pasar con el tema monetario, porque hay tanta pasivos remunerados del Banco Central que no se sabe cuál es el mecanismo de resolución respecto de eso, ¿no? Sí, además obviamente el riesgo político, ¿no?, involucrado. De todas formas,
justamente, bueno, en relación a esto, ¿no? ¿Crees que parte de este cambio en el humor de los mercados responde también a que se va deshilachando o se va disolviendo la posibilidad de un kirchnerismo radicalizado en caso de una victoria del kirchnerismo? Bueno, yo creo que es decir, es difícil poder anticipar que puede llegar a ser ciertos grupos políticos, pues todo dependerá de las circunstancias, pero cuando uno mira el pasado, encuentra ciertos factores que no son pro mercado. El hecho de alguna suerte de intervención sobre la inflación, el hecho del cepo cambiario, es decir, ciertas restricciones al comercio, eso de alguna forma asusta, sobre todo en un contexto en el cual es necesario acceder al crédito externo. Entonces, yo creo, mi impresión, si yo fuese inversor del exterior, la pregunta que me haría es, bueno, pero ¿qué quieren los argentinos para los propios argentinos? Primero decidan ustedes y después en todo caso nos subiremos a ese vagón, pero hasta que no decidan ustedes a dónde quieren conducir la economía, obviamente que hay un sendero de recuperación de la confianza que existía hace 3 años y bueno, de alguna forma... Pero el movimiento, ¿no?, que hizo el kirchnerismo hacia el centro, ¿no ayuda en ese sentido? Sí, pero en cierta forma me da la impresión de que provincia de Buenos Aires no fue tanto un movimiento hacia el centro. Meterme en temas políticos ya me excede un poco lo que es mi ámbito, pero me da la impresión de que gran parte del desafío que tienen es justamente conseguir poder en el Congreso. Creo que, y si viene lo otro, es con un plus adicional, ¿no? Pero de alguna forma no ceder posiciones, no ceder en lo que es el aspecto legislativo, que es donde se terminan dirimiendo gran parte de las batallas estas, ¿no? Hola, José, ¿cómo te va? Bien. Ahora, ¿cuán sostenible es una noticia como esta, que aparentemente, bueno, tiene este impacto? Y además de cuán sostenible... Parece que estamos como muy pendientes de si el dólar aumenta, baja, un punto, un peso. ¿Cuál es la situación más allá de eso? Si pensáramos en el mejor de los mundos y más allá de lo político, de lo que podríamos mejorar como país, ¿cuál sería el sendero? ¿A qué tendríamos que estar mirando? Bueno, viéndolo un poco más desde arriba, yo creo que el gobierno está haciendo lo que le pidió el FMI, está cumpliendo con el plan del FMI, eso es muy importante. Es decir, se estableció un plan en septiembre del año pasado, el primer plan y después el segundo acuerdo con el FMI, y el gobierno lo viene cumpliendo al acuerdo con el FMI. Y eso vendría a ser soporte muy fundamental, muy por debajo de todo. Mientras se cumpla con el FMI es algo que genera confianza. Quizás la pregunta en ese caso es si es suficiente cumplir con eso. Con lo cual ahí el gobierno es donde empieza a preguntarse, bueno, necesito sobrecumplir las metas, pero yo sé que en cierta forma hay un sendero que apunta a que la cantidad de dinero no dependa de las necesidades del Tesoro, que el Tesoro pueda llegar a algún tipo de equilibrio, que no sea tan traumático y por eso ese sendero de déficit de cero y el año que viene un superávit primario bastante pequeño, pero de alguna forma generando un aspecto positivo. Entonces va a ser una salida que ya... Nuevamente, viendo un poco de historia, se implementó Grecia siguió un proceso similar, no fue una situación, sino que fue un proceso muy paulatino, en el cual, como bien publicaban algunos periodistas, hace 10 años u 8 años, pagaba por un bono 15% y está pagando 2%, redondeando las cifras. Entonces, me da la impresión de que ese es el sendero o eso es lo que busca replicar el Fondo Monetario para Argentina. Y en ese sentido, cumplir con el Fondo Monetario de alguna forma debería, en principio, generar la confianza luego de que sucedan las elecciones para que retomen el crédito externo. Y hasta las elecciones. Bueno, pero están asegurados los compromisos. La buena noticia es que están asegurados los compromisos. Es decir, yo hace un tiempo lo dije, la sensación que me iba a dar es que el gobierno se va a sentar sobre el dinero del FMI, va a pagar con los compromisos y va a sustituir deuda. Es decir, no estaba apuntado. Hay 2 tipos de planes del FMI. Uno es el plan del FMI que te da los dólares, y gracias a eso generás confianza y no necesitas los dólares. Y hay otro tipo de plan que sustituye los dólares de uno por los dólares. Y estos son dólares más baratos, al 4%. Pero de alguna forma tiene que suceder estas elecciones para que de una forma se pueda vislumbrar. O sea que va a ser un status quo muy tranquilo, con alguna suerte de turbulencia cuando pare todo esto de la cosecha y pare toda esta entrada de dólares, ¿no? José, rápidamente, justamente relacionado con esto, esperamos una inflación más baja para mañana cuando se publique el índice de precios del mes de mayo. ¿Crees que esta desaceleración de la inflación se va a extender los próximos meses? Y yo creo que en cierta forma va a ayudar mucho el hecho de que se congelaron las tarifas. Yo creo que ese era un factor que se había subestimado y creo que fue uno de los factores fundamentales por los cuales, es decir, se subestimó el efecto que tenían las tarifas sobre la inflación, y el hecho de que se hayan congelado es un factor que ayuda, más la baja del precio del petróleo con el tema de las naftas y la estabilización
estabilización cambiaria a la que se referían antes. De todas formas, vos muy bien mencionabas, estamos un poco sensibles, entonces la nota de euforia genera una euforia muy fuerte. Y algún tipo de drawback, alguna sensación negativa, eventualmente puede generarte una sensación también en el otro sentido. Muy bien, José, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a entrar con este análisis detallado del economista José da Pena sobre la actualidad de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.